La leyenda de la Yakumama es una leyenda peruana que tiene varias versiones. Para entender bien, primero comprendamos qué significa la palabra Yakumama. Yakumama es la palabra compuesta, Yaku significa agua, Mama significa madre. Por ende Yakumama significa madre del agua. Ahora continuemos con la leyenda. Las historias normalmente describen a una serpiente boa, de tamaño descomunal, que habita en lo profundo de la selva amazónica. Muchas historias se refieren a ella y sus apariciones en ríos, o en lo profundo de lagos. Fueron vistos casi en su mayoría por antiguos cazadores o pescadores, que se pierden por semanas en busca de presas, sin esperar toparse con este descomunal animal. Cuentan las historias que varias tribus de la zona hicieron expediciones en lo más profundo de la Amazonía, y que nunca regresaron. Ahora os voy a contar una historia. Es muy conocida, es la historia de un pescador que fue a pescar en uno de los lagos en la selva profunda, en donde estaba el serpiente enorme. En lo profundo de un bosque impenetrable, por su exuberante vegetación, había un lago muy poco conocido por los que vivían en las proximidades de ese lugar. Simulaba ser sumamente tranquilo, apacible, en suma, un remanso de paz. Pero, lamentablemente era lo contrario. Así lo aseveraban quienes habían llegado a él, pues sabían que tenía madre y que ella celosamente cuidaba ese lugar, persiguiendo sin piedad al que por desgracia se atrevía a pescar en sus aguas. Llegó cierto día un pescador que siguiendo el curso de un riachuelo desembocó en él. Desde el primer momento que lo vio, se sintió feliz porque creía que era el primero en llegar y pensó: al fin podré realizar una pesca milagrosa en esta laguna olvidada, que debe estar llena de peces. Infelizmente no fue así. Al penetrar en el lago, lo primero que hizo fue ubicar un lugar para arrojar su red. Y aunque se sentía intrigado por el movimiento del agua, siguió remando confiado. Pero el vaivén continuo de su canoa siguió preocupándole hasta que sintió que algo salía del fondo del lago. Rápidamente volvió para averiguar qué era eso, y vio una terrible cabeza, suspendida a casi 1 metro de altura sobre la superficie del agua, moviendo su monstruosa figura de orejas paradas y sacando su lengua puntiaguda. E inmediatamente dio vuelta a su canoa, metió su remo con fuerza hasta el fondo del agua para impulsarse mejor, y en esos instantes apremiantes para colmo de males, notó que las plantas de la orilla venían a su encuentro, cerrándole el pase como si obedecieran al enorme serpiente. Terriblemente asustado, giró su cabeza para ver qué ocurría con la fiera y comprobó que ella le perseguía a toda velocidad. En ese momento, aterrorizado levantó sus ojos al cielo y clamó ayuda a Dios, convencido que él no podía hacer nada para librarse con vida de ese monstruo lacustre. Y realmente, al parecer sus oraciones fueron escuchadas, porque inexplicablemente cayeron al lago 4 sachavacas, más conocido como tapir, peleando y mordiéndose como fieras, produciendo un tremendo ruido. Ese terrible estruendo asustó a esa serpiente, que no era otra cosa que la terrible Yakumama, que velozmente se sumergió en su lago. Incomprensiblemente, las plantas acuáticas también volvieron a su posición inicial y todo quedó en calma, pues hasta las sachavacas se escaparon percatándose de la horrible Yakumama. El pescador, que advertía estupefacto todo cuanto sucedía, no quiso perder un segundo más, y se alejó de este fatídico lago, antes que la Yakumama le cerrara el paso nuevamente. Lamentablemente no llevó ni un solo pez, porque la madre de esa laguna no quiso regalarle sus pocos sardinas. Al respecto, se cuenta que cuando alguna persona común se acerca a las orillas y penetra a esos lagos encantados, se desata sorpresivamente una tormenta infernal, que hace zozobrar la embarcación y la persona se ahoga irremediablemente. En la actualidad, hay muchos libros, películas que cuentan las historias, zonas turísticas llamadas el recurrido de la Yakumama, que por cierto son muy visitados. Si visitas las selvas peruanas, verás muchas cosas con el nombre de la leyenda, entre restaurantes, agrupaciones musicales, y mucho más. Bueno, estimados amigos, espero que les haya gustado este video. Apóyame con un me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches y un fuerte abrazo.
selva amazónica, muchas historias se refieren a ella y sus apariciones en ríos, o en lo profundo de lagos. Fueron vistos casi en su mayoría por antiguos cazadores o pescadores, que se pierden por semanas en busca de presas, sin esperar toparse con este descomunal animal. Cuentan las historias que varias tribus de la zona hicieron expediciones en lo más profundo de la Amazonía, y que nunca regresaron. Ahora os voy a contar una historia. Es muy conocida, es la historia de un pescador que fue a pescar en uno de los lagos en la selva profunda, en donde estaba el serpiente enorme. En lo profundo de un bosque impenetrable, por su exuberante vegetación, había un lago muy poco conocido por los que lo primero que hizo fue ubicar un lugar para arrojar su red. Y aunque se sentía intrigado por el movimiento del agua, siguió remando confiado. Pero el vaivén continuo de su canoa siguió preocupándole hasta que sintió que algo salía del fondo del lago. Rápidamente volvió para averiguar qué era eso, y vio una terrible cabeza, suspendida a casi 1 metro de altura sobre la superficie del agua, moviendo su monstruosa figura de orejas paradas y sacando su lengua puntiaguda. E inmediatamente dio vuelta su canoa, metió su remo con fuerza hasta el fondo del agua para impulsarse mejor, y en esos instantes apremiantes para colmo de males, notó que las plantas de la orilla venían a su encuentro, cerrándole el pase como La leyenda de la Yakumama es una leyenda peruana que tiene varias versiones. Para entender bien, primero comprendamos qué significa la palabra Yakumama. Yakumama es la palabra compuesta, Yaku significa agua, Mama significa madre. Por ende Yakumama significa madre del agua. Ahora continuemos con la leyenda. Las historias normalmente describen a una serpiente boa, de tamaño descomunal, que habita en lo profundo de las selva y obedecieran a la enorme serpiente. Terriblemente asustado, giró su cabeza para ver qué ocurría con la fiera y comprobó que ella le perseguía a toda velocidad. En ese momento, aterrorizado levantó sus ojos al cielo y clamó ayuda a Dios, convencido que él no podía hacer nada para librarse con vida de ese monstruo lacustre. Y realmente, al parecer sus oraciones fueron escuchadas, porque inexplicablemente cayeron al lago 4 sachavacas, más conocido como tapir, peleando y mordiéndose como fieras, produciendo un tremendo ruido. Ese terrible estruendo asustó a esa serpiente, que no era otra cosa que la terrible Yakumama, que velozmente se sumergió en su lago. Incomprendían en las proximidades de ese lugar. Simulaba ser sumamente tranquilo, apacible, en suma, un remanso de paz. Pero, lamentablemente era lo contrario. Así lo aseveraban quienes habían llegado a él, pues sabían que tenía madre y que ella celosamente cuidaba ese lugar, persiguiendo sin piedad al que por desgracia se atrevía a pescar en sus aguas. Llegó cierto día un pescador que, siguiendo el curso de un riachuelo, desembocó en él. Desde el primer momento que lo vio, se sintió feliz porque creía que era el primero en llegar y pensó: al fin podré realizar una pesca milagrosa en esta laguna olvidada, que debe estar llena de peces. Infelizmente no fue así. Al penetrar en el lago,